y lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué veíamos hace 15 días? ¿Alguien se acuerda? Sí, pero ¿qué veíamos hace 15 días? ¿Cómo era cómo era como el título de la predicación? ¿En qué se basaba? ¿Qué era lo que estábamos viendo? El punto central. Estamos viendo Santiago capítulo 1, versículo del 25 al 27. Casi, pero bueno, ¿cuál era el punto central? ¿Cuál era el punto central? ¿Cómo era el título de esta predicación? ¿Alguien se acuerda? Si obedeces, te va Muy bien. bien. Si obedeces, te va bien, ¿cierto? ¿De qué tratábamos en esta prédica? Tratábamos de que todo el tiempo la Escritura nos está mandando a nosotros ¿a qué? A obedecer y a recordar, ¿cierto? A recordar. Por eso entonces les estoy haciendo este recuento para que recordemos qué era lo que estábamos viendo. Veamos nosotros que si nosotros obedecemos nos va a ir bien. Y nos manda nosotros a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. ¿Cierto? No solamente quedarnos con venir y escuchar acá la prédica en el templo, sino que cuando salgamos de acá pongamos en práctica eso que hemos aprendido. De eso trataba la prédica hace 15 días. Y vemos que si nosotros obedecemos a Dios, pues nos va a ir bien. Porque tenemos muchas promesas en la Escritura cuando obedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos, de igual manera, también hay correcciones, castigos en la Escritura cuando se hace. Por eso hay que tener mucho cuidado nosotros en nuestra vida cristiana. Y todo el tiempo estar, ¿qué? Recordando la palabra de Dios. Hace 8 días que veíamos. Muy bien, esclaviza tu carne. Veamos esclaviza tu carne. Nos enfocábamos en el texto que nos menciona el apóstol Pablo, en el cual estábamos viendo que el apóstol Pablo menciona que él se hizo esclavo de todos para llevarlos ¿a qué? A Cristo, ¿cierto? Que él se hizo esclavo de muchos para llevarlos a Cristo. Y veíamos el enfoque de esta predicación, conforme a la misma escritura, que no quiere decir de que Pablo se convertía como uno de los demás para llevarlos a Cristo, sino que por el contrario, dejaba de hacer ciertas cosas que sabía que de pronto les iba a molestar a los demás, que para él era costumbre, para llevarlos a Cristo. Él mismo decía, se juntaba con los no cristianos para también llevarlos a Cristo, pero sin desobedecer a Dios. Y es lo central. Nosotros debemos llevar a las personas a Cristo, pero sin desobedecer a Dios. Debemos llevar siempre cualquier persona, sea la persona que sea, pero sin desobedecer a Cristo. Y es lo que nos estaba mostrando el apóstol Pablo. Que a él no le importaba qué tipo de persona fuera, qué tipo de religión era, qué tipo de creencia tuviera. Que si era necesario dejar de comer cierta cosa delante de la persona lo hacía, que si era necesario dejar de hacer ciertas cosas delante de la persona lo hacía, sin desobedecer a Dios, con tal de llevarla a Cristo. Porque eso es lo importante siempre, llevar la persona a Cristo, no es más. No llevarla a una iglesia, no llevarla a un culto. El propósito de nosotros no es que cumplamos con que vaya un solo domingo, no, porque ya esa labor, ¿quién la hace? La palabra de Dios, la hace Cristo. Porque Él añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Nuestra labor es ir y compartir la palabra, no es más. Y en la noche de hoy, si Dios nos lo permite, vamos a ver el libro de Judas, hasta el versículo 6, y vamos a leerlo. Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido y que Jesucristo también cuida.
Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y por eso no debemos obedecerle. Piensa que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por tenernos, Dios Santo, aquí reunidos, Padre Celestial, adorándote, Dios, aprendiendo un poco más de ti, Padre Celestial. Sé tú, por eso, Dios, dándome sabiduría, Padre Celestial, para que sea compartiendo tu palabra conforme a la misma, por eso, Dios. Que no sea hablando yo, que no sea hablando palabras humanas, sino que seas tú hablando por medio de mí, por eso, Padre. Para que esta palabra sea de salud a las personas, sea de ayuda a los oyentes, por eso, Padre. Y crean en ti, por eso, Dios. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado, Dios. Fortalece nuestro espíritu, Padre, y aumenta nuestra fe, Dios. Amén y amén. Bueno, tenemos el libro de Judas, ¿cierto? ¿Quién era este Judas inicialmente? Estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Muy bien. ¿Quién era Santiago? Hermana de Judas, ¿cierto? Uy, están volando. ¿Pero quién era Santiago? Hermano medio de Cristo, ¿cierto? Y allá íbamos. Entonces, Judas, ¿quién era? Un hermano medio de Cristo. Muy bien. Tenemos aquí al autor y los lectores. Versículo 1. Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que Dios, el Padre, ama y ha elegido y que Jesucristo también cuida. Muy bien. ¿Quién era el autor de la carta? Judas, el hermano medio de Cristo. Lo tenemos claro. Ahora, ¿quién eran los oyentes? ¿Para quién iba dirigida esta carta? Muy bien. Esta carta iba dirigida para los creyentes. Iba dirigida para los que creían en Cristo, obedecían a Dios. Para ellos iba dirigida la carta. Este libro se ocupa para que esos creyentes escuchen la palabra, para que esos creyentes se animen, para que esos creyentes vuelvan otra vez a retomar de nuevo el estudio y reforzarse más en la palabra de Dios. Entonces, tenemos ya el autor y los lectores. ¿Para quién iba dirigida, cierto? La audiencia, gracias. El versículo 2. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. Tenemos ya la presentación. Luego viene este como cordial saludo que hace Judas en su presentación, que es el versículo 2. No es algo como lo mismo que estábamos viendo o que vemos nosotros con las cartas de Pablo. Es un saludo un poco similar, pero pues tiene su punto específico, porque vemos que el saludo de él dice: deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. ¿Cierto? En este momento estamos viendo que Judas es una persona que está tratando a los creyentes pues con cariño, los está tratando con amor y les está escribiendo esta carta con mucho amor para los creyentes y deseándole a los creyentes que abundante paz, amor.
Así de sencillo. Vemos nosotros entonces que Judas escribe esta carta para los creyentes, pero no para cualquier tipo de creyente, no para cualquier persona, sino para aquel que verdaderamente cree en Cristo. Para aquellos que verdaderamente creen en Cristo. Y ahora vamos al versículo 13. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Muy bien. Hace tiempo que quería escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Si lo dejamos hasta este punto, podemos ya deducir de qué va a tratar el libro de Judas, ¿cierto? Podemos deducir qué es lo que Judas va a escribir en esta carta. ¿Qué podríamos deducir nosotros ya a este punto de qué iba a tratar la carta? Muy bien. Podemos decir nosotros ya con este punto que la carta, pues, va a ser escrita hacia los creyentes con el tema central de la salvación. Acerca de la salvación que Dios ha enviado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero, continúa el versículo 3 diciendo: ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para que siempre para siempre a su pueblo elegido. Para siempre a su pueblo elegido. Muy bien. Entonces, inicialmente vemos que la carta Judas la iba a escribir con un propósito, pero el Espíritu Santo de Dios lo guía, gracias, y escribe esta carta con otro propósito. Ya ahorita el propósito de la carta no es para hablar de la salvación que Dios ha enviado por medio de su Hijo Jesucristo, sino que ahorita la carta la trata ¿para qué? Para dar una exhortación, para dar digamos como un regaño, como para dar un aliento, un empujón, como para dar una corrección a los creyentes. ¿Por qué estaba escribiendo Judas esto? Entonces, ¿y por qué entonces este cambio de propósito, digamos, de esta carta? Si vamos un poco a ese tiempo, el tiempo de Judas, pues lo estaba haciendo porque sencillamente el pueblo se estaba perdiendo. Y el pueblo se estaba desviando. Y llegaban personas, falsos maestros, y llevaban al pueblo donde ellos quisieran. Y el pueblo no hacía nada. El pueblo escuchaba y se dejaba guiar, se dejaba llevar. Entonces ya Judas no escribe de una manera y dándole como un instructivo, sino que ella escribe de una manera de exhortación. Algo que nosotros debemos tener en cuenta, por favor me leen el versículo 3 en una Reina Valera. Reina Valera. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien. Aquí hay algo esencial que nos menciona en este versículo, que es la salvación en común, ¿cierto? O la común salvación, como lo mencionan ahí. Esta salvación no es común por un tipo de vivienda, por un tipo de dinero que tenga la persona, por un rango social. No es común por lo que usted tenga, no es común por lo que usted haga, no es común por lo que usted piense, sino que esta salvación es común. ¿Por qué? Porque es para todos los que creen en Cristo. Por eso es común. Es común para todos los que creen en Cristo. Es una salvación en común porque es para todos los que creen en Cristo. ¿Tiene algo más en común la salvación? No. La salvación no tiene nada más en común.
sino que es solamente para los que están en Cristo. Por eso está aquí escribiendo como común salvación, como si fuera algo común. Claro, los demás no van a ver la salvación como algo común, sino que van a ver la salvación como si fuera algo extraño, como si fuera algo que no existiera. Pero los que están en Cristo saben que la salvación es común para los que creen en Él. Unas palabras de Spurgeon dice: sobre otros temas hay diferencia entre los creyentes, pero todavía hay una común salvación que goza el arminiano, así como el calvinista, poseída por el presbiteriano, así como por el episcopal, muy apreciada por el cuáquero, así como por el bautista. Los que están en Cristo tienen un parentesco más cercano de lo que piensan, y su intensa unidad en la profunda verdad esencial es una fuerza mayor de lo que la mayoría de ellos imaginan. Esta común salvación no hace una diferencia de iglesias, de nombre, de creencias, sino que es para todos los que creen en Cristo, no es más. Y es lo que está aquí en esta frase de Spurgeon, está mencionando. No está importando las otras creencias, no está importando las otras denominaciones, sino que lo que importa es que crean en Cristo. Pero como las demás denominaciones se pelean porque son ellas y solamente ellas, y es lo que está hablando Spurgeon, donde ellas, estas denominaciones vean más allá de eso, de su denominación, y pongan su fe en la creencia solamente en Cristo, van a ver la fuerza que tienen en eso. Pero como se están cerrando solamente que si es de esa denominación, entonces deben ser ahí, y se cierran en eso, no logran nada. Pero más allá de eso, los que creen en Cristo tienen una común salvación. Si la persona, un cristiano, cree que la salvación no es común, pues sencillamente no está creyendo en Cristo. Porque usted no va a hacer un mérito mayor que otro para ganarse la salvación, o para obtener esa salvación, o para decir que tiene la salvación. No va a hacer algo más para ello, sino que todos lo que nos manda la Escritura es a creer en Cristo. Es algo en común que tenemos todos. Todas las personas que se congregan en una iglesia y escuchan palabra de Dios y creen en ella, tenemos en común algo que es que creemos en Cristo. Eso es nuestro algo en común. Eso es nuestro algo en común. Versículo 4. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colocado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensa que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Hay una encuesta, no de aquí de Colombia, de Estados Unidos, que se le hizo a las personas que iban a las iglesias. Y el 70% de las personas que van a la iglesia dicen que pueden ser buenos cristianos, dicen que pueden ser buenos hijos de Dios sin necesidad de ir a la iglesia. ¿Es esto cierto? ¿Se puede ser alguien bueno sin escuchar la palabra de Dios? Es algo imposible. Y lo que estaba pasando y lo que nos muestra el versículo 4 es que la gente se quiere imaginar algo fuera de lo que nos menciona la Escritura. En pocas palabras, quieren armar su propia fe, creyendo algo que no se menciona en la Escritura. Creyendo que son buenos sin necesidad de basarse en la Escritura. Por eso,
Aquí Judas nos está mandando a contender ardientemente por la fe. Este contender ardientemente, este contender hace referencia, significa como luchar, ¿sí? Se utilizaba más que todo en las peleas como de boxeo, cuando cada uno se presentaba y dice, esta persona va a contender contra esta, ¿cierto? Hay una contienda entre dos personas. Quiere decir que había como una lucha entre dos personas, ¿cierto? Y a contender ardientemente por la fe, sabemos nosotros qué es la fe, ¿cierto? ¿Qué es la fe? Muy bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a nosotros a mandarnos a luchar por la fe, ¿por qué nos está mandando a luchar Judas acá? Pues nos está mandando a nosotros a luchar por Cristo. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. Es Cristo. La fe no significa nuestra creencia personal en algo, en Dios. La fe no es una creencia personal. La fe no es algo que nosotros nos imaginemos. La fe no es algo que nosotros pensamos que es así. No. La fe es una sola. Es una sola. No hay más tipos de fe, no hay más diferencias en la fe, no. Porque así como la salvación es en común, de igual manera la fe es una en común. ¿En dónde debe estar puesta nuestra fe? En Cristo. Porque ¿quién nos da la fe? Cristo. Entonces, para los oyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios, de igual manera, la fe es una sola. Por eso no podemos decir que hay más tipos de fe, que yo me creo mi propia fe. Por eso estaba pasando aquí en el versículo 4 diciendo, mira, hay personas que piensan que pueden hacer lo bueno sin necesidad de buscar de Dios. Armándose ellos mismos un tipo de fe, creyendo en ellos mismos algo que solamente ellos se lo creían. Y allí, pues ya no estaban en la fe central de Cristo. El versículo 4, la primera parte dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Hay una frase también de Spurgeon, la voy a leer literal, dice, Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de sus límites. De sus límites. Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de sus límites. ¿Qué nos está hablando aquí Judas? Algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿cierto? Algunos hombres han entrado, o como dice mi versión, se han colado en la iglesia. La misma palabra de Dios nos menciona que estos hombres son lobos disfrazados de ovejas, ¿cierto? Que solamente entra en la iglesia para dañar, para destruir, para armar caos dentro de la misma congregación, para tratar de sacar a las mismas personas y llevárselas para el mundo. Y eso es lo que trata este tipo de personas. Estoy preocupado, dice el versículo 4, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. ¿Cuál es la preocupación central de Judas? Pues que estas personas no solamente estaban preocupadas porque se habían colado dentro de la iglesia, sino que por el contrario, también los estaban engañando a los mismos que estaban en la iglesia. Se estaban dejando llevar
Se estaban dejando llevar por las creencias de esas mismas personas. Como aquellas personas que están dentro de la iglesia y dicen, no, pero es que no es necesario ir todos los domingos. No es necesario asistir a la iglesia. Y entonces eso queda sonando en las demás personas y dice, ah, pues sí, no es cierto. Y esa persona, eso es un lobo disfrazado de oveja. En pocas palabras, ese es un demonio dentro de la iglesia. Y hace más daño dentro de la iglesia que afuera. Porque afuera, en el mundo, pues ya los que están en el mundo, pues son del mundo. En cambio, que dentro de la congregación viene a destruir y a dañar a los que pues, no quieren creer en Cristo. Porque no puedo decir a los que creen en Cristo, porque si creyeran en Cristo, no les haría nada y no pasaría nada. La preocupación de Judas es que se estaban colando estas personas para engañar a los demás. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que asisten a una iglesia, nuestra preocupación debe ser creer en Cristo. Que si viene alguien a compartirnos algo fuera de la palabra de Dios, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Compartirle de Cristo. Que si es de Dios esa persona, pues esa persona sigue escuchando la palabra de Dios y lo obedece. Que si no es de Dios, pues como pasa en el mundo, la persona escucha palabra de Dios y ¿qué hace? Huye. Y sale corriendo. Porque no gusta de la palabra. No gusta de la palabra. ¿Me leen el versículo 4 en Reina Valera, por favor? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta congregación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estos hombres, entrar encubiertamente es como entrar sigilosamente, como entrar deslizándose suavecito para que nadie se dé cuenta. Entrar a escondidas de una manera tan sutil de que nadie note de que no es creyente. De que nadie lo note, ni que siquiera se den cuenta. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ok. ¿Quiénes son estas personas? Personas que Dios ya tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo para esto. No es algo que llegó así de repente y no, se acabó la iglesia y esto se destruyó y esto se acabó porque una persona vino y se nos coló y se nos entró un no creyente y ya, ¿no? Este tipo de personas son mismas que ya Dios había destinado desde antes para esta condenación. Digamos en pocas palabras, para que hicieran esta labor de entrar sigilosamente en la congregación y tratar de dañar a los de la congregación. Y es ahí donde se demuestra verdaderamente, pues, quién cree en Cristo, quién vive conforme a Cristo y quién no. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Convierten la gracia de Dios en libertinaje hace referencia a que convierten lo que escuchan en algo para dañar. Son personas que, como están dentro de la congregación, ¿cierto? Por ende, pues, escuchan la palabra de Dios, escuchan la prédica,
Pero eso que escuchan, lo utilizan para cuestionar, para malinterpretarlo y llevar a otras personas a otra interpretación que no se ha dado, para convertir esta predicación en totalmente otra cosa, con otro objetivo, con un objetivo personal, con un objetivo propio. Para poder decirles, no sé, Judas lo que estaba diciendo acá era que estas personas entraban y entonces destruían, entonces por ahora vamos a hacer un confinamiento en la iglesia y entonces vamos a hacer una sesión de preguntas antes de entrar cada uno y tienen que responderme y tienen que decirme ciertos parámetros y tienen que cumplir ciertas cosas para que puedan ingresar a la iglesia, para que no se me cuele ni uno, y después de eso entonces ahorita sí tienen que obedecer completamente todo. Nosotros en la congregación, como iglesia, ¿se pone algún freno para que las personas no asistan? ¿Se debe poner algún límite o algún freno para que las personas no vengan a la congregación? No. Ese es un lugar para que las personas vengan, escuchen palabra de Dios. Y si Dios tiene compasión de ellas, pues que crean en Él. Pero es un lugar, digamos, público, abierto, para cualquier tipo de persona. No hay una segmentación. Que si viene de este tipo de hombres que están en condenación, pues es donde se debe mostrar la congregación firme, fuerte, ¿en qué? En Cristo. No es más. Que niegan al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Estos ciertos hombres, estas ciertas personas, lo único que van a hacer es negar por completo la palabra de Dios. Aunque la están escuchando, aunque la pueden estar aquí y pueden estar oyéndola, con sus hechos, la van a estar negando totalmente. O como bien lo mencionaba antes, la escuchan y la utilizan de una manera para negar que Jesucristo es nuestro Dios. Que Jesucristo es nuestro Dios. Por eso termina diciendo, piensa que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Que Dios castigará a esa gente. Estas personas no se quedan así, libres, sin que Dios las castigue, sin que Dios le dé su merecido. Es más, el mismo versículo está diciendo que están en condenación. Por lo cual, ¿qué van a recibir? Pues la condenación eterna. Así de sencillo. Pero lo que nos está mostrando acá es que estas personas quieren hacer ver la vida de un cristiano de una manera tan fácil que no es necesario obedecer. Que no es necesario obedecer. Es esas personas que le dicen, mire, haga esto, tranquilo, que eso no le va a pasar nada. Aunque uno sabe que está en contra de la palabra de Dios, esa persona le va a decir, tranquilo, no hay ningún problema. Dios a usted lo ama mucho. Dios nos ama y Él perdona nuestros pecados. Y Él perdona nuestras ofensas. Pero bien dice la Escritura que Él nos va a dar corrección por todo lo que nosotros hacemos. Él no nos va a pasar por alto nada. Sí, Dios nos ama. Sí, Dios perdona nuestros pecados. Eso es cierto. Pero Dios también nos corrige, porque Él es justo. Él no es un Dios alcahueta que va a pasar por alto todo lo que nosotros hacemos, como, Dios nos ama, entonces hagamos lo que nosotros queramos. Comamos y bebamos que mañana moriremos y ya. No. Él no pasa por alto nada de lo que nosotros hacemos. Él todo lo va a tener en cuenta para el día del juicio. Y por todo eso vamos a ser juzgados. Pero este tipo de personas piensan que no. Que como es Dios,
Y como Dios nos ama, entonces hagamos todo lo que queramos, que Dios nos va a perdonar al fin y al cabo. O que puedo llevar toda una vida de desorden y que en mi último minuto de vida le pido a Dios perdón y que ya. Entonces Dios me perdona y ya soy salvo. No, menos. Porque si tiene este pensamiento es porque sencillamente tiene conocimiento de Dios y sabe que no es así, pero sabe que está mal interpretando y está mal usando la escritura misma. Versículo 5. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Ahora viene lo que hemos visto en el transcurso de estos jueves, ¿cierto? Judas, ¿qué está haciendo? Recordándole a los creyentes. Está haciéndoles un pequeño recuento de lo que ya se ha vivido, ya han vivido ciertos cristianos, ya han vivido las personas antes, e inicia con un ejemplo. ¿Que cuál es? El ejemplo del pueblo de Israel. El ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando Dios los sacó de Egipto? Dice ahí, a los que no creyeron los destruyó. Muy bien. Recordemos un poco esa historia. Recordemos que cuando ellos salen de Egipto, ellos pasan por el desierto, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duran en el desierto? Muy bien. En ese transcurso de tiempo, las personas, el pueblo de Israel se quejaba por el alimento, Dios los alimentaba, se quejaban porque era lo mismo, Dios les cambiaba el menú y aún así se quejaban porque tenían sed, se quejaban por todo, diciendo que aún así en el pueblo de Egipto estaban mejor que estar en el desierto. Y en un momento en que su líder, ¿quién era el líder del pueblo cuando lo sacaron de Egipto? Muy bien. Un momento en que Moisés, Dios lo llama para darle los 10 mandamientos y dura un tiempo en la presencia de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo de inmediatamente se desvió. Y vemos que armaron una parranda, armaron la fiesta, adoraron a un becerro de oro. No sé cómo en un tiempo armaron ese becerro de oro. Y ahí sí todo el pueblo se une y derrite el oro y arma su Dios. Y arma lo que ellos creen y comienzan a adorarlo y comienzan a hacer lo que a ellos les parezca que está bien. Pero cuando yo les ordenaba algo, ¿qué hacían? No, otra vez eso, no. ¿Pero por qué nosotros? Pero como era ya otra cosa, a imagen de ellos, o sea, ahí sí lo obedecían a diestra y siniestra. ¿Y qué pasó con ese pueblo que adoró a ese becerro de oro? Dios los destruyó. ¿Cómo Dios los destruyó? Si recordamos un poco lo que pasó. Muy bien. En ese momento se abre la tierra y se los tragó por completo. En pocas palabras, Dios los destruyó. Los desapareció de la faz de la tierra. La tierra se los comió. Y ese es un pequeño ejemplo que está poniendo Judas para aquellos que no creen en Cristo. Que de pronto no les va a pasar lo mismo de que van a ir por ahí adorando a otro Dios y se les va a abrir la tierra y se los va a tragar y los va a desaparecer por completo. Pero Dios sí le va a tener destinado esa condenación eterna, ese fuego eterno, para que sufra por toda la eternidad. Y es un pequeño recorderis para que el pueblo de Dios, el creyente, sepa lo que le espera si se desvía de la palabra de Dios. El sufrimiento que va a tener si se desvía de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo de Israel
escuchaba la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios, todos sin excepción. Pero aún así, entre esos todos, habían unos que estaban destinados para condenación, lo que vemos en el versículo 4. Hombres destinados para condenación, que lo único que hacían era criticar, era renegar, era decir que eso estaba mal, era decir que estaba mejor en lo que antes. Y esas mismas personas son las que apenas se les da una pequeña oportunidad, arman su propia fe, arman su propio Dios y comienzan a adorar. Y aunque tienen conocimiento de la palabra de Dios, no le creen y utilizan ese conocimiento para armar su propio Dios. Y ahora, en el versículo 6, vamos a encontrar otro ejemplo más. Otro pequeño recuento, recordándoles Judas lo que les puede pasar. Dice: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. ¿Me pueden leer versión Reina Valera, por favor? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Muy bien. Nosotros recordamos de qué nos están hablando acá, ¿cierto? ¿De qué historia nos está hablando acá Judas? ¿De qué es lo que nos quiere recordar Judas? ¿Cierto? Vamos a ir a Isaías 14. Isaías capítulo 14 y vamos a leer del 12 al 14. Dice: Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto, te creías un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo: voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios, reinaré desde la montaña donde vivían los dioses, subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Y vamos a ir a Apocalipsis 12:4. Ajá. Dice: ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. Vemos el ejemplo de Judas, que el ejemplo de Judas es de los ángeles que pecaron. Estos ángeles que perdieron su dignidad, que no guardaron su dominio propio, pues ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Muy bien. Nos está hablando de la rebelión que tuvo los ángeles en el cielo, de Lucifer cuando se rebelaron, y Luzbel, y en eso pues Dios los castiga. Y vemos acá que el ejemplo que nos está poniendo Judas nos está diciendo que ¿qué pasó? Pues los mandó a la eterna oscuridad y los tiene encadenados hasta que llegue el día del gran juicio, pues para que también ellos vayan a juicio, ¿cierto? En pocas palabras, nadie se puede rebelar contra Dios. En Isaías y en Apocalipsis nos está hablando de Babilonia, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Babilonia? Babilonia era una de las ciudades que más dominio tenía, más fuerte se creía, más alto se creía la mejor de todas,
que estaba por encima de todos, encima de Dios. Ellos se creían un Dios porque nadie los podía derrotar. Pero ¿qué pasó con Babilonia? Dios los derrota. Dios los humilla. Dios los acaba por completo. Los desaparece por completo. Porque eso es lo que pasa cuando se rebelan contra Dios y se creen mejor que Dios. Estas personas, estos ángeles, dicen, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué pasa con los creyentes que no quieren creer en Dios, sino que siguen al mundo? Pues no guardan su dignidad, sino que siguen obedeciendo al mundo. Prefieren al mundo que a Dios. Y ese no guardar su dignidad, pues está demostrando por completo de que no le interesa absolutamente nada de la palabra de Dios. No hay dignidad en ello. No hay dignidad en la palabra de Dios. Versículo 7 dice: algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. 3 ejemplitos. 3 ejemplitos pone Judas, suavecitos, con un final feliz para todos, los 3 ejemplos. Primero, el pueblo de Israel, que se desvía cuando salen de Egipto y adoran otro Dios. Segundo, los ángeles, el ejemplo de los ángeles, que se rebelaron contra Dios, creyendo que podían ser igual a Dios, y Dios también los destruye. Y por último, vemos nosotros a Sodoma y Gomorra, que era un pueblo que no creía en Dios, no tenía conocimiento de Dios y por ende actuaban como ellos quisieran. ¿Y qué les pasó? Pues también tuvieron un final feliz. Todos los 3, el común de todos estos 3 ejemplos es que Dios los destruye. Y termina el versículo 7 diciendo que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Estos 3 ejemplos es para que las personas, los creyentes, los hijos de Dios recapaciten de lo que les puede pasar si no siguen la ley de Dios. Dios los va a destruir de una manera terrible. Por eso Dios los castigó, dice el versículo 7, y los arrojó al fuego que nunca se apaga. Nos está hablando acá directamente de ¿qué? De la condenación eterna. Exacto, del infierno. De donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde solamente se escucha llorar y el crujir de dientes. Donde se va a escuchar solamente los lamentos de, ay, ¿por qué no fui mejor? ¿Por qué no creí? Pero ya eso no le va a servir absolutamente de nada. Y otro ejemplo más que tenemos es el ejemplo del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de él? Vemos que cuando ambos mueren, el rico va ¿a dónde? Va al infierno y Lázaro al cielo. Y cuando el rico está en el infierno, ve al padre Abraham y le dice, por favor, moja la punta de mi lengua con agua. Le dice, por favor, déjeme subir y cuando mis hermanos me vean, van a creer a alguien que resucita de los muertos. ¿Qué le contesta? Le dice, mire, allá tiene la palabra, tiene la ley, tiene la Biblia, y si no le creen a la Biblia, mucho menos le van a creer a alguien que resucite de los muertos.
En pocas palabras le estaba diciendo también al mismo rico que también tenía conocimiento, tenían ahí a la palabra de Dios, pero que no la quiso escuchar y no quiso creer en ella. Y vemos ejemplos de muchas personas que van a las congregaciones, asisten a una iglesia, escuchan palabra de Dios dentro de la congregación, dicen amén y lo dicen lo más duro posible, pero su vida es una total condenación, porque no muestran un ejemplo, no muestran un cambio, no muestran esa fe en común, no muestran esa salvación en común que deben tener. Este libro de Judas pasa de ser un cordial saludo, pasa de ser un texto de salvación, a un texto, a un sermón, porque ya esto se convierte en el sermón de Judas, es llamado el libro de Judas, en un texto de exhortación, para que recapacite el pueblo, para que vea qué está fallando, qué está pasando con las mismas personas que asisten a la iglesia. A Judas no le preocupa a los hombres que están destinados para condenación. A Judas le preocupa que esos hombres que están destinados para condenación saquen a las personas dentro de la misma iglesia y que las personas dentro de la misma iglesia se dejen convencer de ellos. Porque entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su fe? Que llevan de pronto 15, 20, 30 años en una congregación centrada en la sola palabra. Pero llega alguien que les diga, no, eso no es verdad, y se va, creyéndoles. Entonces, ese tipo de personas son solamente oidores olvidadizos y son personas destinadas para condenación. De igual manera, lobos disfrazados de ovejas que no quieren escuchar palabra de Dios y lo único que quieren hacer es destruir dentro de la misma congregación. Iglesia, es peor el castigo, es peor la corrección para aquel que tiene conocimiento y no lo pone en práctica. Para aquel que tiene conocimiento y no quiere creer en Cristo. Porque ese conocimiento de la palabra de Dios le va a servir para hundirlo más en el infierno. Porque si sabe que algo que está haciendo no está bien y lo sigue haciendo, ese conocimiento lo va a hundir más en el infierno. Por eso, iglesia, hasta el versículo 7, esta exhortación de Judas, bien lo decía el versículo 3, es para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y esto es una exhortación para que contendamos ardientemente por la fe. Que si llega alguien a compartirnos algo fuera de la Escritura, contendamos ardientemente por la fe. No quiero decir de que se vayan y se agarren a golpes con esa persona, de que lo cachetee con la Biblia para que entienda, sino de que esa contienda sea netamente basada en la Escritura. Porque si una contienda no está basada en la palabra de Dios, no va a servir absolutamente de nada. Va a ser una contienda en vano. Es más, es mejor que se calle y se vaya. Porque lo único que está haciendo es razonando usted mismo por sus propios pensamientos y dejándose convencer poco a poco de lo que la otra persona está diciendo. Iglesia, defiendan la enseñanza que Dios ha dado. Defiendan la enseñanza que Dios ha dado. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por permitir, Dios, estar aquí reunidos, Padre Celestial, adorándote, Dios, buscando de ti, por eso, Padre. Permitiendo, Padre Celestial, de que
siempre creamos en ti, Dios, de que tengamos una vida conforme a tu palabra, Padre Celestial. Por eso, Padre, por eso, Dios, guárdanos a cada uno de nosotros, Padre, lo que vayamos a hacer, por eso, Dios, porque siempre para nosotros es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Así el mundo quiera decirnos que lo que hacemos está mal, y si nosotros sabemos que basados en la Escritura estamos obedeciéndote, lo debemos seguir haciendo. Porque debemos obedecerte a ti primero, Padre Celestial. Que si alguien viene a compartirnos cualquier otra cosa que no sea palabra tuya, debemos que hacerlo ver conforme a tu palabra que está mal y está equivocado, y no dejarnos llevar por cualquier viento, por cualquier corriente, sino que nuestra piedra angular, nuestra base, seas tú, Cristo, para que podamos contender ardientemente por la fe todo el tiempo, con argumentos basados en tu misma palabra, Dios, conforme a la palabra de Dios. Te alabamos, Padre Celestial, y te bendecimos por eso, Padre. Amén y amén. Iglesia, recuerden todo el tiempo estar recordando la palabra de Dios, estar compartiendo la palabra de Dios, llevando más personas a Cristo, sin dejar de obedecer a Dios, y contender ardientemente por la palabra, para que sigamos basados en ella. Que nuestro centro de todo sea Cristo. Y que nuestro todo siempre en nuestra vida sea Cristo. Dios los bendiga, amada iglesia. Vemos el domingo a las 9 de la mañana. El viernes Ministerio de Alabanza a las 7:30. Y los sábados las clases del MINS desde las 7 de la noche, 6 de la noche.